Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada donde vamos a rendirle un tributo al pueblo de Bolivia, a su sociedad civil y a las luchas libertarias de América Latina que inician un nuevo capítulo. Damos las gracias también a nuestros amigos cibernautas que nos acompañan desde el espacio y que siempre siguen los eventos de nuestro instituto. Como saben, el Inter-American Institute for Democracy es un think tank en donde estudiamos las amenazas que se ciernen sobre la democracia en nuestras Américas y tratamos de extraer de esos estudios unas estrategias para poder confrontar esas amenazas de una manera eficiente y efectiva. Hoy rendimos homenaje al pueblo de Bolivia, la nación amada por Bolívar, quien la describió como la más llamada a hacer historia en las Américas. 145 años después se cumplió el vaticinio del Libertador. El pueblo de Bolivia, en jornadas gallardas, se rebeló contra los designios dictatoriales de Evo Morales y luchó por instalar el Estado de Derecho. Esa lucha continúa. Para los latinoamericanos, Bolivia es muy importante porque es el corazón de Sudamérica. A partir de Bolivia se pueden penetrar todas las naciones de ese continente por vía fluvial o por vía terrestre. Y como bien nos han enseñado los maestros de la geopolítica, quien toma el corazón de un continente termina decidiendo sus destinos. Hoy en día los destinos de la democracia de América Latina se juegan en Bolivia y los latinoamericanos tenemos que estar conscientes de eso. En segundo lugar, es un estado multicultural, donde por muchísimos años han vivido descendientes de diferentes culturas de una manera absolutamente pacífica y han logrado hacer una cultura cívica que está marcada por los orígenes de cada uno de estos grupos, pero al propio tiempo con sus particularidades y siempre con su sentido libertario. Es además una pieza fundamental para una de esas excrescencias no deseables de la globalización, que es la transnacionalización del crimen organizado. Como todos sabemos, cada vez que la economía mundial hace un giro, termina habiendo como un descalabro entre las instituciones políticas y el ritmo de la economía. Surgen entonces áreas grises y surge fragilidad institucional en muchos de los estados-nación. Esas dos condiciones son aprovechadas por el crimen organizado para penetrar y para crear bases operativas. El que llegue a poseer el corazón de América Latina, desde el punto de vista de la estrategia del crimen organizado, eso sería fundamental para penetrar los marcos institucionales del resto de las naciones. Porque lo que está en juego en América Latina hoy en día es la supervivencia no solo de la libertad, sino del Estado-nación como lo conocemos, y a través de Bolivia estos grupos siniestros pueden lograr su cometido. Nuestra libertad hoy está amenazada por tres factores, además, que son las ideologías trasnochadas que prometen el paraíso, pero a costa de que quienes viven en la cotidianidad vivan un infierno. Y ese infierno sirve para simplemente sostener dictadores y la clase que los apoya, que viven de manera opulenta. Está amenazada por el crimen organizado y está amenazada por los marcos institucionales obsoletos que heredamos en la colonia y que hemos sido incapaces de reconstruirlos. Bolivia acaba de escribir la primera página de la liberación de América Latina, y para analizar los retos que el pueblo boliviano confronta en la instalación de un sistema democrático, tenemos hoy un panel es realmente de excepción. Tenemos a Tomás Regalado, que no solo fue un excelente alcalde de la ciudad de Miami, sino que ha sido un periodista toda su vida, que ha estado en todas las trincheras, ha estado en trincheras de guerra, ha estado en trincheras de cambios fundamentales en nuestro continente y ha sido testigo además de los logros más importantes de muchas naciones que han luchado por su libertad. Tenemos a Carlos Alberto Montaner, uno de los intelectuales más importantes del mundo hispano, que pronto presentará sus memorias
el día 12 en Books and Books. Y que además Carlos Alberto es una de las personas que no solamente le ha dado mucho brillo a este instituto, sino que nos enorgullece a todos los hispanos que vivimos en este país. Orlando Avendaño es un joven periodista de origen venezolano que ha tomado las riendas del periodismo investigativo, muy al estilo de la vieja escuela del periodismo donde estaban Walter Cronkite y todos sus discípulos. Es el periodista que busca los hechos, los desmenuza y nos los presenta y deja que nosotros nos formemos nuestro propio criterio. No es un periodista militante, es un periodista que nos desvela la verdad, es un periodista mayéutico. Tenemos al profesor Ricardo Israel, que es un PhD en Ciencias Políticas y que nos hablará del proceso chileno. María Fernanda Egas, miembro de nuestra directiva y además destacada periodista de origen ecuatoriano, nos va a presentar la visión del Ecuador sobre los procesos de Bolivia. Y va a cerrar don Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, donde va a presentar el panorama regional, las consecuencias de todo el proceso que se inició en el mes de noviembre de este año en Bolivia y las consecuencias que tendría si ese ritmo de lucha por la reconquista de la democracia se pierde o no goza del apoyo institucional de la comunidad internacional. Sin más, voy a dejarle la palabra a don Tomás Regalado. Muchas gracias, Beatriz. Y estamos todos ansiosos, los que están siguiendo a través de las redes y los que estamos aquí, de escuchar a este panel tan importante y tan informado. Yo sí les voy a pedir un poco de licencia porque quería hablar desde el punto de vista local y desde el punto de vista personal. No tanto pues analizar las consecuencias internacionales, sino como traer a casa la noticia que yo como periodista recibí y las vivencias que recordaba cuando estaba en el gobierno de la ciudad de Miami. Y es que cuando escuchamos la noticia que Evo Morales había huido ante una nación que no pudo votar libremente en las urnas y decidió salir a las calles para votar con los pies, como periodista recordamos algo que Beatriz mencionó, que fuimos testigos de las imágenes en 1989 en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Polonia, en Gdansk, cuando los pueblos salieron a las calles para pacíficamente lograr el desplome del campo comunista. Como funcionario electo por más de 20 años, 8 en la alcaldía, concejal durante 12, nos pareció que la postura de las Fuerzas Armadas y de la policía era simplemente la única opción que se podía ofrecer. Claro, no nos extrañó las declaraciones de Evo Morales de que había sido víctima de un golpe de Estado. Morales tenía que crear una narrativa, tenía que decir algo para no admitir que había sido repudiado por toda una nación. Lo que a mí particularmente me alarmó, y a muchos estoy seguro, es que algunos medios periodísticos internacionales, líderes internacionales y hasta algunos países se suscribieron a la narrativa de Evo Morales. Y esos medios de prensa y personajes lamentablemente no hicieron preguntas muy simples, preguntas muy lógicas, como ¿en qué momento los tanques de guerra rodearon el Palacio Presidencial y ocuparon y cerraron el Congreso? ¿Cuándo las Fuerzas Armadas o la policía tomaron el control de las emisoras de radio, televisión
y cuándo se creó una junta militar para justificar un golpe de Estado. Nada de esto pasó. Me acordé precisamente de 1989, cuando los gobiernos se desplomaron. Jaruzelski, Honecker, y simplemente nadie planteó que había sido un golpe de Estado. Entonces yo me puse a meditar si esos que tienen ese criterio entienden que el golpe de Estado fue que la policía se negó a reprimir y a masacrar a ciudadanos que no estaban armados. Y ahí es donde viene la experiencia del gobierno con tantos años interactuando con la policía, con la Guardia Nacional del estado de la Florida, incluso con los comandos militares que tenemos aquí en el sur de la Florida. Y me recordó las leyes y los protocolos que existen en este país, donde he vivido toda mi vida. Por lo tanto, es la única referencia que yo tengo. Y recordé la ley federal que prohíbe que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos salgan de sus cuarteles en territorio de este país para realizar cualquier tipo de acción en relación a los ciudadanos. Y muchas personas dirán, pero a veces cuando hay huracán o desórdenes civiles, vemos soldados. No son soldados, son miembros de la Guardia Nacional. Y esa ley también dice que solamente los gobernadores de los estados y la petición de los alcaldes puede movilizar la Guardia Nacional, no el presidente de los Estados Unidos. Y la Guardia Nacional son civiles como nosotros, que tienen entrenamiento pasado o presente desde el punto de vista militar, pero la idea es que patrullen sus mismos barrios. Y entonces recordé los protocolos de la policía en todos los Estados Unidos, que son similares. Miami, como todos conocen, es un epicentro de todas las comunidades exiladas que tenemos en la América Latina y en el Caribe. Y recuerdo que durante mis 8 años en la alcaldía experimentamos centenares de marchas y protestas, algunas que se tornaron violentas, y fui testigo personal, participante, estaba en la escena de cómo la misión de la policía era proteger el derecho de los manifestantes a expresarse libremente. Había momentos en que la policía se veía obligada a cerrar los expressways o las vías rápidas, creando un caos vial, pero la prioridad era proteger el derecho de estos manifestantes para que pudieran expresarse de una forma pacífica. Recordé los estatutos del estado de la Florida, los protocolos. Los policías solamente pueden actuar cuando algunos ponen en peligro la vida y la propiedad de todos. Y me recordé que en septiembre del 2017, después del paso del huracán Irma, la ciudad de Miami, como casi todo el sur de la Florida, quedó a oscuras debido a la fortaleza de ese huracán que prácticamente devastó los servicios energéticos de aquí del sur de la Florida. Y
en ese momento comenzaron una serie de saqueos en áreas de la ciudad de Miami. Yo tuve que notificar al gobernador y como alcalde tuve que declarar el toque de queda. Y ese toque de queda no da licencia para matar a la policía. Tiene un protocolo específico. Solamente la misión es pacificar. Y únicamente se permite usar fuerza letal cuando la vida de los agentes del orden, y lo dice la ley, están en peligro real e inminente. Estas leyes son las que han permitido que en Estados Unidos de América los votantes, no las Fuerzas Armadas, quiten o pongan a todos sus funcionarios electos. Y que si un político no hace lo correcto, existen mecanismos de revocatoria o mecanismos legales, nunca sin necesidad de intervención de las Fuerzas Armadas. Quizás porque este es el país que tiene esa historia, Evo Morales culpa a los Estados Unidos, no por intervención, sino por el ejemplo que está brindando, ejemplo que adoptaron esas Fuerzas Armadas y esas fuerzas policíacas. Ojalá que aquellos que dicen que hubo un golpe de Estado cambien su narrativa, quizás tengan el pudor de hacerlo, pero lo más importante es que todo el pueblo de Bolivia entienda que no hubo golpe de Estado, que lo único que pasó es que el pueblo de Bolivia, como el pueblo de los Estados Unidos de América, decidió ejercer su poder. Muchas gracias. Muchas gracias a Tomás Regalado por esa magnífica exposición. Ahora tenemos a Carlos Alberto Montaner, quien nos dará la visión continental sobre las expectativas que se tienen en América Latina y en este país sobre la solución de la lucha por la libertad en Bolivia.